Hola, hoy vamos a hablar de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley fundamental del Estado. Establece su organización, sus funciones, su estructura política, los derechos y garantías de los habitantes del territorio de la nación. También es la ley suprema porque todas las demás deben subordinarse a ella y no pueden contradecirla. En la actualidad, la mayoría de los estados se encuentran organizados de esta manera. A esto se le llama Estado de Derecho. El constitucionalismo es el conjunto de ideas que surgieron para controlar y limitar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la ley expresada en la Constitución. El constitucionalismo clásico es el resultado de un proceso histórico iniciado en el siglo XVII, con las revoluciones inglesas de 1649 y 1688, la de Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. En el siglo XVIII, el iluminismo proporcionó un marco de ideas para enfrentar al absolutismo monárquico. Los pensadores iluministas más influyentes fueron el barón de Montesquieu con la división de poderes, John Locke con los derechos individuales y los límites del Estado, y fundamentalmente Jacques Rousseau con el principio de soberanía popular. El crecimiento del movimiento no fue lineal, hubo muchas derrotas y retrocesos en la lucha contra el absolutismo, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX se inició una etapa ascendente donde sus principios comenzaron a ser adoptados por la mayoría de las naciones, incluso los nuevos estados latinoamericanos. Así fue que en este contexto, en el año 1853, se sanciona la primera Constitución argentina. En esta etapa llamada constitucionalismo clásico liberal, se consagran los derechos civiles. El valor que resaltan es la libertad, y algunos de ellos son el derecho a la vida, a expresar las ideas y la religión. Constitucionalismo social. A partir del siglo XX comienza a haber otro tipo de problemas y surgen necesidades superadoras a las del liberalismo. El capitalismo, la revolución industrial, hace que crezca la explotación, la pobreza y la desocupación. Como resultado evidente, la paz social queda destruida. Por lo tanto, empiezan a nacer organizaciones sindicales, partidos políticos que representan la lucha por los derechos sociales del trabajador. El constitucionalismo social recibe gran impulso después de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando el Estado, además de ser garante de los derechos individuales, comienza a asumir nuevas funciones que tienen que ver con la inclusión social. Por último, y a finales del siglo pasado, surgen un nuevo grupo de derechos de incidencia colectiva. Ya no tienen que ver con personas, sino con pueblos y comunidades. Estos derechos son los derechos de solidaridad o de los pueblos. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz, a la identidad nacional y cultural, a la justicia internacional y al medio ambiente. Algunos autores clasifican los derechos humanos en generaciones de derechos. La primera corresponde a los derechos civiles y políticos. La segunda es la de los derechos sociales y económicos. Y la tercera refiere a los derechos de los pueblos.